Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán. Bienvenidos. De inmediato con los principales temas de este miércoles 29 de octubre. El Movimiento Sin Miedo y el Partido Verde de Bolivia pierden sus curules en el Legislativo. El Tribunal Supremo Electoral habría aplicado la ley del régimen electoral que establece en su artículo 59 que en cada departamento se asignarán escaños plurinacionales entre las organizaciones políticas que alcancen al menos el 3% de los votos válidos emitidos a nivel nacional. Así lo indicó el presidente del órgano electoral, Wilma Velasco. Con estos últimos datos, el movimiento al socialismo consolidaría los 2/3 en el legislativo, debido a que ambos espacios en la Cámara de Diputados se sumarán al oficialismo, que quedará con 89 representantes, tomando en cuenta que ayer ganaron la circunscripción 56 de Santa Cruz. Y el presidente Evo Morales se reunió con el Papa Francisco en el marco de la inauguración del Encuentro Mundial de Movimientos Populares y saludó su mensaje de justicia social del Papa Francisco, su mensaje de garantizar vivienda, trabajo y tierra para el movimiento campesino. Así lo indicó Morales. Tenemos que acabar con el consumismo, el derroche y el lujo. En la parte más pobre del planeta mueren millones de seres humanos de hambre y al mismo tiempo en la parte más rica del planeta se gastan millones de dólares para combatir la obesidad y se desechan millones de toneladas de alimentos, expresó el mandatario boliviano, quien por la noche compartió una cena con el Papa Francisco en un encuentro que fue calificado por el Vaticano como informal, ya que no fue organizado por las fuentes protocolares diplomáticas oficiales. Los choferes del transporte público paceño informaron que exigirán al gobierno el 50% de las acciones del teleférico que funciona en las ciudades de La Paz y El Alto, si se amplía el número de líneas de este medio de transporte, en compensación por el prejuicio económico, dicen ellos, que les causa esta situación. Así lo indicó el vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Cooperativizado, Braulio Arguedas, a Radio Herbol. Arguedas señaló que los choferes utilizarán el dinero de las acciones para redireccionar sus negocios, porque con las nuevas líneas de transporte por cable se verán obligados a dedicarse al servicio interurbano o interprovincial. Y en Santa Cruz, el movimiento demócrata social, liderado por Rubén Costas, determinó ratificar la alianza con Unidad Nacional de Samuel Doria Medina y buscar la incorporación de otras fuerzas políticas y agrupaciones para fortalecer el bloque y participar en las elecciones de las 9 gobernaciones y los 339 municipios del país. Costas descartó la designación de una candidatura a la alcaldía de La Paz con el objetivo de apoyar la candidatura de Revilla y el lanzamiento de Sol. Rubén Costas aún no confirmó su postulación a la gobernación de Santa Cruz, pero dejó en claro que le gustaría y que espera la conformación de su partido a nivel regional. Mientras tanto, el gobernador del Beni, Carmelo Lenz, dijo que seguirá en sus funciones públicas y tampoco descartó su postulación a la gobernación del Beni. Y en otros temas les contamos que el último grito de la moda de la chola paceña se hará presente en la 10ª versión de modas La Chola Paceña, tradición nuestra que se llevará a cabo el 29 de octubre en la ciudad de La Paz. El desfile busca marcar tendencias y contará con 35 modelos que lucirán en la pasarela las creaciones de 11 artesanos en sombreros, mantas, polleras, enaguas, calzados y joyas. Las modelos que participarán son parte de la primera escuela de modelaje de La Chola. Momento de revisar el comportamiento de las principales divisas del planeta. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una variante, 8 bolivianos 71 centavos, 8 bolivianos 71 centavos y el yen mantiene su cotización tradicional de 0.06 bolivianos. Y en Bolivia News llegan las informaciones deportivas. Esta noche de miércoles se juega en La Paz el clásico entre Bolívar y Strongers. Bolívar intentará ampliar su paternidad hoy en el estadio Hernando Siles, cuando enfrente al cuadro de Strongers por el partido reprogramado de la 7ª fecha del torneo Apertura. En Bolívar, el español Juan Miguel Callejón
no pudo terminar la práctica de ayer por una molestia en los gemelos. El jugador se entrenó normalmente hasta que minutos antes del final del trabajo sintió una molestia que no debería influir en su participación ante los atigrados. Por su parte, en Strongers, el técnico argentino Néstor Gravioto mandará desde el inicio al campo de juego al mediocampista Alejandro Chumacero, quien fue variante ante San José en la segunda etapa. Los aurinegros tendrán un premio extra si logran vencer al archirrival de siempre. Oriente Petrolero cortó las entradas de cortesía a las barras bravas. Oriente Petrolero decidió cortar de raíz un problema que se le venía complicando en los últimos días con los denominados barras bravas, poniendo un punto final a la otorgación de entradas de cortesía. El anuncio oficial lo hizo la dirigencia en pleno ayer en la mañana en su sede de San Antonio, encabezado por su presidente José Ernesto Álvarez. La decisión que se había tomado en reunión de directorio la noche de lunes fue dada a conocer a través de un comunicado oficial que en las partes más importantes indica suspender toda clase de entradas de cortesía o entradas gratuitas para los espectáculos públicos organizados por el Club Oriente Petrolero. Esta medida se da a raíz de amenazas recibidas por jugadores de parte de los Barras Bravas. En pasados días, un grupo de Barras Bravas reclamó a los jugadores Thiago dos Santos y Matías García el que hubieran festejado sus goles con otro grupo y no con el que consideraron oficial. Blooming gana en Yacuiba y se aferra al grupo que comanda la tabla del fútbol profesional boliviano. Blooming venció por la mínima diferencia y le quitó el invicto a Yacuiba de Petrolero. Con el triunfo, la academia se mete en la pugna del título tras quedar a solo 2 unidades de los punteros, Wilstermann y Oriente Petrolero, ya cumplida la fecha 13 del torneo de apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. Y así les hemos presentado las principales informaciones de esta jornada. Volvemos para actualizarlas cuando sea preciso. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.